Es importante que sepan que esta grabación y el material que manejemos en el día de hoy, en el mes de enero, se va a subir a la página web de la SENACLAB y se les va a avisar para que tengan acceso a ella y puedan escucharla. Para quien no me conoce, mi nombre es Francisco Muñoz, yo soy fiscalizador en la SENACLAF desde el año 2016 y me dedico bastante a realizar capacitaciones a todos los sectores a los efectos de explicar cómo realizar adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones que ustedes tienen. Hace 2 meses atrás hicimos una capacitación desde la SENACLAF en donde hablamos sobre las obligaciones genéricas que ustedes tienen, hablamos sobre el análisis de riesgo y la debida diligencia, pero con un enfoque más desde lo normativo y tratando de bajarlo de manera que fuera más entendible, porque a veces leer directamente a la norma para quien no es especializado en el derecho es un poco árido. Y después hablamos sobre el procedimiento administrativo fiscalizatorio, cuáles son sus etapas, y terminamos hablando del régimen sancionatorio de la SENACLAF. Después de esa capacitación, pensamos, bueno, ¿cómo podemos hacer algo con un enfoque mucho más práctico? Y se nos ocurrió pensar en un caso para el sector, para cada uno de los sectores, en este caso para el sector de los rematadores, e irles mostrando a ustedes cómo nosotros, poniéndonos en su lugar, como si nosotros fuéramos los rematadores, que tenemos el caso, cómo lo resolveríamos. Es decir, cómo resolveríamos, por un lado, el análisis de riesgo de la operación, determinar claramente si es una operación de riesgo bajo, de riesgo medio, de riesgo alto, y en función de eso después ver cuál es la debida diligencia que tenemos que realizar, es decir, qué información le tenemos que pedir al cliente y en segundo lugar, qué documentación complementaria que verifique lo que nos dijo tenemos que pedirle a los efectos de dar cumplimiento cabal a la obligación y en el caso de ser fiscalizados no tener ningún tipo de sanción por parte de la SENACLAF. Entonces, empezando un poco con esta exposición, lo que voy a compartir con ustedes es la letra del caso y también cuál ha sido la solución que le hemos ido dando. Hago la aclaración que si bien yo soy técnico en derecho, soy abogado y escribano, no soy rematador, por lo tanto, en cuestiones específicas de remate, son ustedes los que saben mucho más que yo. Cualquier cosa que en el ejemplo haya algo que ustedes tengan para aportarme, de que en la realidad se hace de una manera diferente a la que lo hemos planteado, siéntanse con la libertad de decírmelo, así seguimos desde la SENACLAF, aprendemos más sobre la actividad que ustedes realizan. Voy a pasar a compartir entonces el caso con ustedes. ¿Me pueden confirmar si están pudiendo ver el caso? Sí, Perfecto, correcto. impecable. Eh, la primera nota es importante que la tengan clara. El caso presentado es completamente ficticio. Los nombres de las personas mencionadas son inventados y cualquier semejanza con hechos o personas reales es pura coincidencia. Esto es importante porque no tiene nada, no es ningún caso que hayamos tenido en la SENACLAF, es un caso puramente inventado. Eso es lo Ok. primero que quiero dejar bien claro porque pueden haber nombres que puedan coincidir o no con personas. La operación, vamos a ver cuál es la letra. Usted rematador es contratado para llevar adelante un remate ganadero presencial en las afueras de la ciudad de Sarandí del Chi para el día 15 del 12 del 2024.
En ese día, luego de realizar los remates de los distintos lotes, surge que uno de los mejores postores, Jorge Dionisio Faquimi Boureda, soltero, uruguayo, adquirió distintos lotes por un valor de $160.000, por lo de que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 del decreto 379-018, deberá dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 55 a 57 del referido decreto. El origen de fondos proviene de las ganancias que le proporciona su establecimiento ganadero, del cual es propietario. El artículo 53 lo que establecía es que si el monto de la operación, una o varias durante el año, era menor a $150.000, la debida diligencia que ustedes tienen que hacer es mucho menor y está establecido en el propio artículo 53. El caso que pusimos fue de un monto de $160.000 para que se tuviera que hacer una diligencia de la que está prevista en los artículos 55 a 57. Es decir, los artículos 55 a 57 nos hablan de que hay que analizar si es un caso para aplicar la debida diligencia normal, un caso para aplicar la debida diligencia simplificada y un caso para aplicar la debida diligencia intensificada. Por lo tanto, eso tenemos algunos elementos en la letra del caso, el monto de la operación, el origen de fondos tenemos, y entonces vamos a ir viendo cómo vamos haciendo lugar al cumplimiento de las obligaciones. En primer lugar, tienen que tener bien claro que lo primero que tienen que hacer es un análisis de riesgo de esta operación. ¿Qué tan riesgosa es? Por ahora tenemos algunos datos, pero pocos. Deberemos tener algunos más. Ahora, ¿qué me importa señalar? Para hacer un análisis de riesgo de la operación, la misma puede tener una mayor complejidad, pero desde la CENACLAF lo que pretendemos es, en el entendido que ustedes no son especialistas en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entender de una forma sencilla cómo poder hacer un análisis de riesgo que sea aceptado por la CENACLAF. Y desde la normativa nosotros consideramos que hay dos normas claves que ustedes tienen que tener muy presentes para poder hacer esta parte que es el análisis de riesgo. Las dos normas son el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574 y por otro lado el artículo 13 del decreto reglamentario de esta ley, el decreto 379-018, que en este caso establece cuáles son las situaciones de riesgo alto y que dan lugar sí o sí, si se da alguna de las condiciones previstas en este artículo 13, a considerar la operación de riesgo alto y tener que realizar una debida diligencia intensificada. Entonces lo que hicimos fue transcribir las dos normas. Este material va a estar a disposición de ustedes y van a poder leerlo. Lo que sí me importa ahora es no leerlo íntegramente, el inciso segundo del artículo 17, pero sí extraer su esencia, que es básicamente lo que me dice este artículo. Este artículo lo que me dice es que si la operación se realiza, el pago de la operación se realiza a través de pagos electrónicos, tales como las transferencias bancarias de medios de pago bancarizados, como letras, como cheques. En ese caso, ustedes, no importando el monto de la transacción, en principio tienen, si se hace el 100% del pago por estos medios de pago electrónicos, una presunción simple de riesgo bajo y por lo tanto en principio podrían realizar una debida diligencia simplificada. Pero la propia norma se encarga de establecer que esto es así siempre y cuando no se den ninguna de las situaciones
previstas en el artículo 13 del decreto 379018. Es decir, que es fundamental para ustedes, en primer lugar, en relación al mejor postor, determinar claramente la forma de pago. Te tienen que preguntar a él cuál va a ser la forma de pago. ¿Sigo? ¿Me Sí, van sí. siguiendo? Perfecto. ¿Cuál va a ser la forma de pago? ¿Por qué digo esto? Porque si saben que es un medio de pago electrónico, es decir, una transferencia bancaria, o se paga la totalidad con un cheque, con una letra de un banco, en ese caso ustedes pueden suponer un riesgo bajo y realizar una debida diligencia intensificada. Pero después tienen que ir a analizar la otra norma que les mencioné, que es el artículo 13 del decreto 379018. Y acá sí nos vamos a detener en cada uno de los literales. ¿Qué es importante de este artículo? Que aunque hubiera sido el pago todo a través de una transferencia bancarizada, cheque, letra, si se da una sola de las situaciones previstas en este artículo 13 del decreto 379018, esa presunción simple riesgo bajo cae y tienen que ir automáticamente a realizar una debida diligencia intensificada porque la norma establece que están en presencia de una situación de riesgo alto. Entonces vamos a ver cuáles son las situaciones una por una. Artículo 13 del decreto 379018. Debida diligencia intensificada. Se deberán tomar medidas de debida diligencia intensificada, de acuerdo a lo previsto en el capítulo correspondiente a cada sector, para las categorías de clientes, relaciones comerciales u operaciones de mayor riesgo, tales como, vamos a empezar a ver. A, relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no son miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional o de alguno de los grupos regionales de similar naturaleza como Gafilat, Gafic, Menafac y APG, o de países que están siendo objeto de medidas especiales por parte de estos grupos por no aplicar las recomendaciones del GAFI o no aplicarlas suficientemente. ¿Esto qué los obliga a ustedes? En primer lugar, a saber de dónde viene la persona que está siendo el mejor postor. Es decir, si es uruguayo, este literal no le afecta, porque el Uruguay forma parte de Gafilat y además no está sometido a ningún tipo de medida especial por parte de los grupos como Gafilat o similares. Por lo tanto, es importante que si el mejor postor es extranjero, tengan que ver si viene de alguno de estos países que no forman parte de estos organismos regionales o que si bien forman parte están sometidos a algún tipo de sanción. Eso se pueden fijar en la página web de la SENACLAP, que es información que debería estar allí en fuentes abiertas en la página correspondiente. Sigo el literal B. Relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países sujetos a sanciones o contramedidas financieras emitidas por organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No son muchos los países que se encuentran en esta situación, pero ustedes se tienen que fijar en la lista. Por lo tanto, cuando el cliente es extranjero, sí se tienen que ir fijando que no se dé la situación del literal A, que no se dé la situación del literal B. C. Relaciones comerciales y operaciones con personas físicas o jurídicas residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en países, jurisdicciones o regímenes especiales de baja o nula tributación, de acuerdo con la lista que emita la Dirección General Impositiva. Los países de baja o nula tributación son lo que son conocidos también como países BONT. Todos los años la Dirección General Impositiva actualiza esta lista y lo que nosotros hacemos desde la SENACLAP
agarrar esta lista y ponerlo en nuestra página web de Senaclad para que ustedes la puedan revisar. Es decir, los países de baja o nula tributación, además de llamarse países bond, son lo que ustedes pueden conocer como los paraísos fiscales, países que no le tributan a las empresas o personas físicas o jurídicas que se residencian en esos países. D. Operaciones que no impliquen la presencia física de las partes o de quienes los representen. En el caso de ustedes, esta situación me parece que no se puede dar porque en principio el mejor postor va a estar presente o va a estar un representante del mejor postor. Por lo tanto, no veo muy posible que se pueda dar esta situación, por lo menos en el caso concreto que planteé, que es un remate presencial. Por ejemplo, se puede dar esta situación en otro sector, como es el sector de zonas francas, en donde todos los usuarios son sujetos obligados no financieros, como ustedes, y muchos de sus clientes, la mayoría, son del exterior y muchas de las relaciones comerciales que se establecen no implican la presencia física de las partes o de quienes los representen. Por lo tanto, todas esas situaciones son situaciones de riesgo alto y de debida diligencia intensificada. Utilización de tecnologías nuevas o en desarrollo que favorezcan el anonimato de las transacciones. Yo no sé si ya está permitido o no. Lo que la norma está estableciendo en este caso es que se pudiera realizar el pago con criptoactivos o criptomonedas. En este momento hay un proyecto de ley que creo que todavía no fue aprobado. El proyecto fue elaborado por el Banco Central del Uruguay y en algún momento se va a aprobar por el Parlamento y regula un poco más todo este tema que todavía nos sentimos un poco en orfandad normativa. Por lo tanto, la normativa ya en el 2018 tenía esto, los criptoactivos o criptomonedas se crearon más o menos en la primera década del siglo XXI y bueno, todavía en el Uruguay no han sido adecuadamente fijados en una normativa que los comprenda. Sin embargo, por ejemplo, para darles un ejemplo, nosotros desde la Senaclass vimos que algunos sectores hablaban en propaganda, publicidad del tema de los criptoactivos y entonces salimos a fiscalizar, a tratar de entender qué era lo que estaba pasando, porque hacían mención a criptoactivos, sobre todo lo vimos en un sector en concreto. F. Este es un caso. Francisco, Sí, sí, buen día. buen día. Sí, una consulta porque hay gente acá del sector que lo va capaz de explicar mejor, pero hay chance, hay posibilidad de hacer remates online también, ¿no? Digo, yendo al tema de la presencialidad o no. Exacto. Yo expliqué cuando dije eso que en el caso concreto que habíamos puesto hoy era un caso de un remate presencial. En el caso que tú sí tenía en mi cabeza cuando estaba diciéndoles eso, que en el caso de los remates existen remates que no son presenciales. Lo que no tengo muy claro es si en algún momento, porque ustedes tienen 20 días, son el único sector, si no me equivoco, que tienen 20 días para realizar el análisis de riesgo y la debida diligencia por la particular situación que tienen ustedes, que conocen al mejor postor en el momento del remate.
si en esa circunstancia ustedes pueden tener contacto, que supongo que sí, no lo tengo claro, no sé si se puede hacer un remate en donde la persona esté en el extranjero y ustedes no tengan ningún contacto con esa persona. Porque si se diera esa situación en donde no tienen ningún contacto en ningún momento y todo es por videoconferencia y por llamadas y por chat, y bueno, sí, yo creo que se aplicaría la situación de no presencia física de las partes, lo único que les obligaría a ustedes es realizar una debida, considerar la operación de riesgo alto por el literal de este artículo 13 y hacer una debida diligencia intensificada, es decir, pedirles un poco más de información de acuerdo a lo que establece el artículo respectivo de debida diligencia intensificada. Entonces, lo pongo, eso lo saben ustedes mejor que yo, porque si en algún momento dentro de los 20 días ustedes tienen posibilidad de tener contacto con la persona, bueno, ahí ya tendrían contacto con la persona y puede ser que no sería de aplicación a este artículo porque tuvieron contacto. Veo que Mario tiene la mano levantada. Mario, te escucho. No estoy escuchándote. Estás hablando, pero no estoy pudiendo escucharte. Ahora sí, ahora sí. Ahora. Buenos días para todos. No, quería comentar que en el caso de los remates judiciales todavía son presenciales. No hay la posibilidad de hacer un remate judicial en forma virtual. Quiere decir que en ese caso el cliente o el representante del cliente tiene sí o sí que estar presente. En lo que respecta a la virtualidad se puede llevar adelante en remates de ganado, por ejemplo, o como consecuencia de la pandemia, existen plataformas en las cuales los remates son en forma totalmente virtual. En general, hasta ahora se han venido rematando bienes de no mucho valor, pero ya han empezado a efectuarse, por lo que he visto, no lo he hecho yo, pero he visto remate de colegas que están llevando adelante eh, ventas virtuales, remates virtuales de vehículos, por ejemplo. Entonces ahí sí ya los montos son otros, ¿verdad? Pero en el área judicial eh, es la presencialidad es lo que se debe considerar. No hay remates virtuales en el área judicial, que creo que es importante destacar. Muchas gracias, Mario. Creo que esta es una muy buena pregunta para hacerle a la comisión de consultas, sin perjuicio que yo puedo adelantar una opinión en relación a esta capacitación que estoy haciendo por ser fiscalizador hace 8 años en la SENACLAV. En la SENACLAV tenemos una comisión de consultas, es un equipo interdisciplinario firmado por abogados, escribanos, contadores, que estudian el caso que ustedes les someten a consideración y en 2 o 3 semanas le dan una contestación. Esta comisión no les va a solucionar el tema si mañana tienen que resolverlo, pero sí les va, si se les ocurren situaciones que le parecen que en el futuro a ustedes se les puedan presentar y les genera dudas interpretativas, sobre todo de la normativa, que es sobre eso que pueden hacer la consulta, ustedes hacen la consulta, la pregunta, adelantan su propia opinión de lo que ustedes consideran que sería la solución del problema, la SENACLAF estudia el caso, esa comisión de consultas, y le da la contestación. Si bien no es una consulta vinculante como las que están previstas en el Código Tributario para las que se hacen ante la Dirección General de Impositiva, la SENACLAF generalmente, una vez fijado el criterio y en relación a quien le hizo la consulta, siempre tenderá a aplicar el criterio que le fijó
a quien hizo la consulta. Ténganlo presente, está en la página web de la CENACLAF, entran ustedes a través de Google, ponen la palabra CENACLAF, entran a la página y ahí investiguen un poco porque hay mucha información interesante y documentación interesante, tal como esto que les digo. La comisión de consultas está claramente explicado cómo tienen que hacer la consulta y es muy sencillo seguir las pautas fijadas. Continuando. El literal F me importa mucho porque es el que creo que más se les puede dar a ustedes. Cuando el mejor postor es una persona políticamente expuesta o lo es su cónyuge, concubino y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ellos cuando éstas sean de público conocimiento y quienes realicen la operación en su nombre. Cuando se da esta situación, que es la que más creo que se les puede dar a ustedes, es muy importante que no solo le pregunten al mejor postor si él lo es, sino todas estas personas que dice la norma, si el mejor postor está relacionado con alguna de estas personas. Porque si se da cualquiera de estas situaciones y ustedes no lo relevaron y por lo tanto no consideraron la operación de riesgo alto y no hicieron una debida diligencia intensificada, este error, como todos los errores que se cometan por no tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 13, dan lugar a sanción. Y generalmente la sanción es de multa, porque si tuvieron que realizar una debida diligencia intensificada y realizar una debida diligencia normal o simplificada, eso es un error grave para la CENACLAF, porque está establecido así en una reglamentación que establece cómo tenemos que determinar la gravedad de los errores que se cometen y este es un error grave. Por eso hago tanto hincapié en este artículo y les voy explicando uno por uno los numerales para que los tengan presentes. Literal G, negocios en que se utilizan cuantías elevadas de efectivo. Bueno, acá es un criterio, ¿qué es cuantías elevadas de efectivo? El que realizó la norma no lo estableció concretamente porque como hay muchos sectores, puede ser que cuantía elevada de efectivo en un sector sea tanto y en otro sea tanto otro. Acá ustedes tendrán, el único consejo que yo les puedo dar es que sean conservadores en la determinación de lo que ustedes consideran cuantías elevadas de efectivo. Es decir, tengan cuidado con esto. Ante la duda, consideren la operación de riesgo alto y realicen una debida diligencia intensificada. No corran el riesgo de por esto terminar en una discusión con la CENACLAF en un procedimiento fiscalizatorio y estar litigando en la vía recursiva y después en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que desgasta, agota y lleva años el litigio. Por lo tanto, evítense problemas y sean conservadores en el análisis de esta norma. Literal H. Persona cuando el mejor postor es una persona jurídica con acciones al portador, en caso de que existan dificultades para identificar al beneficiario final a través de información incluida en un registro oficial. En este caso, cuando hablamos de que el mejor postor es una persona jurídica, si es una persona jurídica uruguaya, este problema nunca lo van a tener, porque estas personas jurídicas uruguayas están obligadas a presentar al Banco Central a dar cumplimiento a lo que establece la ley 18.930 y la ley 19.484, que los habría a presentar una documentación en donde surge quién es el beneficiario final de esas personas jurídicas. Por lo tanto, si es uruguaya, no tendrían ningún problema ustedes. El problema se les puede dar cuando la persona jurídica es del exterior y no tiene actividad en el Uruguay. Un mejor postor que venga y sea del extranjero. En ese caso le tienen que preguntar quién es el mejor postor, el beneficiario final que está detrás de la persona jurídica y tienen que tratar de conseguir la documentación que respalde esto. O sea, tienen que quedar con una cierta seguridad de que tienen
claramente determinado quién es el beneficiario final por atrás. La figura del beneficiario final es una figura que es muy importante en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, porque la persona que comete delitos y quiere lavar su dinero siempre trata de esconderse. Se esconde atrás de cadenas de sociedades, se esconde atrás de testaferros para tratar de pasar desapercibido. Por lo tanto, tenemos que tratar que el sistema funcione y siempre saber quién está actuando detrás, quién es la persona física. Muchas veces, aún llegando a la persona física, esa persona física puede terminar siendo un testaferro y no lo podamos vincular con el real delincuente a quien queremos atrapar. Pero bueno, tratamos de alguna manera siempre de con mayor información acercarnos a esos delincuentes que queremos que terminen en la cárcel. Literal I. Los fideicomisos, cuando el mejor postor sea un fideicomiso cuya estructura aparente sea inusual o excesivamente compleja para determinar su estructura de control y sus beneficiarios finales. No cualquier fideicomiso genera un riesgo alto, sino ustedes tienen que pedirle copia simple del contrato de fideicomiso, analizarlo y ver si queda claramente establecido quiénes son los beneficiarios finales. Si no les queda claro, siguen preguntándole a la persona hasta que ustedes los tengan el tema totalmente claro. No les puede quedar dudas, no pueden quedar flecos. Todo tiene que ser contestado y ustedes van anotando lo que le va contestando la persona y les tiene que quedar todo absolutamente claro. Si hay respuestas que la persona da que son evasivas, que muestran que está tratando de esconder información, ahí ya entramos en otro plano y ustedes se tienen que plantear la posibilidad de hacer un reporte de operaciones sospechosas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. Y si tienen dudas y no les quedan claras las cosas, les recomiendo que lo hagan, porque si el día de mañana ese mejor postor aparece en una primera plana de un diario, seguramente a todos los sujetos obligados que hayan tenido contacto con ese mejor postor, los van a ir a buscar, les van a pedir qué operaciones intervinieron con él y les van a revisar con lupa si realizaron o no adecuadamente el análisis de riesgo y la debida diligencia de la operación que hicieron. Por lo tanto, no corran riesgos. Acá no es solo un riesgo legal, es también un riesgo reputacional. No es bueno para ninguno de ustedes que aparezca un delincuente que está tratando de lavar activos y que esté relacionado a la empresa de ustedes. El riesgo reputacional a veces es mucho más importante. Después les dificulta muchísimo poder seguir realizando su actividad. Literal J. Relaciones comerciales que se realicen en circunstancias inusuales conformes a los usos y costumbres de la respectiva actividad. Esto es un criterio que más bien es subjetivo. ¿Qué estableció el que redactó esta norma? Dijo, bueno, lo que ya les adelanté hace un rato, los que más saben del negocio a que se dedican son ustedes, mucho más que la SENACLAF. Y cuando algo les llama la atención porque viene de forma inusual, ustedes se dan cuenta al toque. No necesitan mucho, enseguida se dan cuenta. Esto no me cierra, está muy rebuscado, no es lo que normalmente acontece. Y entonces en esa situación, ¿qué tienen que hacer? Tienen que seguir preguntando, que les quede todo clarito como el agua. Y si no les queda clarito como el agua, siguen preguntando. Y si sigue siendo rebuscado, retorcido, escondido, el reporte de operaciones sospechosas siempre está ahí para que ustedes lo hagan. No corran riesgos. Sigamos. El literal K. Otras situaciones que conforme al análisis de riesgo elaborado por el sujeto obligado resulten ser de mayor riesgo y por tanto requieran la aplicación de medidas de debida diligencia intensificada. Está muy relacionado con el literal anterior,
si ustedes ven que algo no cierra por algún otro motivo, ¿no? Los que surgen de este articulado que acabamos de leer, ustedes lo dejan asentado y si hay algo que no les cierra, en primer lugar hacen las preguntas y dejan asentado todo. Y en principio, aunque no se dieran las situaciones de este artículo, pero hay algo que a ustedes lo mismo les hace pensar, mejor hago una intensificada, la hacen. Aunque no tuvieran, bueno, por mis criterios personales y el conocimiento del negocio, prefiero realizar un análisis, considerar esta operación de riesgo alto, sin perjuicio que la persona me dio todas las contestaciones y no considero necesario hacer un ROS. Sí voy a hacer un análisis, considera esta operación de riesgo alto y hacer una debida diligencia intensificada. Y le piden toda la información de una intensificada. Bueno, leímos las dos normas para que tengan claro que con esas dos normas ustedes pueden jugar y a través de ellas pueden realizar un análisis de riesgo. No se olviden que el análisis de riesgo de cada operación tiene que estar por escrito. Si nosotros lo fiscalizamos, no solo le vamos a pedir la debida diligencia al cliente, sino el análisis de riesgo correspondiente, que es una obligación que ustedes tienen que cumplir de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del decreto 379018. El análisis de riesgo tiene que ser hecho por escrito. ¿Cómo lo hacen? Utilizando estas dos normas que les mencioné. En función del inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, una pregunta inicial clave para el cliente será: ¿cómo se integra el precio de la operación? Ya les dije, esto es de lo primero que ustedes le tienen que preguntar. En este caso ficticio, el cliente indica que el total será aportado por él mismo con transferencia bancaria desde su cuenta en el banco BBVA. Con estos datos iniciales, cabe realizar las siguientes valoraciones preliminares. Primero, el pago mediante transferencia bancaria sugiere en principio la posibilidad de aplicar procedimientos de debida diligencia simplificada amparados por la presunción de riesgo bajo según lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574. Nos contestó la primera pregunta fundamental y nos dijo que era por transferencia bancaria. Por el inciso segundo del artículo 17 nosotros sabemos que si el total del precio se paga por un medio de pago bancarizado, en principio tenemos una presunción simple de riesgo bajo. Pero hay que ver si se da alguna de las situaciones del artículo 13. Punto 2. Sin embargo, sí se identifica factores de riesgo contemplados en el artículo 13 del decreto 379018. La operación podría considerarse como de riesgo alto, requiriendo debida diligencia intensificada. ¿Me van siguiendo? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, Francisco, No, gracias. todo ok, todo ok. Sigamos. Sujetos a análisis. ¿A quién tenemos que hacerle la debida diligente? Cliente, Jorge, que es el mejor postor en el caso de los rematadores. Jorge Dionisio Fakimi Goureda como mejor postor. Al realizar indagación adicional basado en lo dispuesto en el artículo 13 del decreto 379018, se confirma que la madre del cliente, Josefina Goureda Lemos, es diputada nacional en el periodo 2021-2025, dado que el cliente es hijo de una persona políticamente expuesta, un PEP, conforme al literal F del artículo 13 del decreto 379018, la presunción de riesgo bajo cae y la operación debe clasificarse como de riesgo alto. En consecuencia,
se deberá aplicar debida diligencia intensificada al mejor postor Jorge Dionisio Facchini Oureda. Es decir, en principio nosotros estábamos en una situación de riesgo bajo porque todo era bancarizado, pero acá surgió un elemento que nos cambia la situación totalmente. Resulta que la madre del mejor postor es una persona políticamente expuesta y por lo tanto, por el literal F del artículo 13, la presunción simple de riesgo bajo por ser la operación a través de transferencia bancaria cae y tenemos que ir a considerar esta operación de riesgo alto y realizar una debida diligencia intensificada. Acá no se puede cometer errores. Por eso el artículo 13 hay que irlo viendo literal por literal con el mejor postor para que les conteste adecuadamente todo. ¿Por qué? Porque si cometen este error y no toman en cuenta que la madre, de preguntarle a él y que él les diga que la madre es una persona políticamente expuesta, pueden tener lugar a terminar con una sanción, siempre y cuando él les conteste la verdad, porque a ver, en relación a él, si él hubiera sido una persona políticamente expuesta, ustedes eso lo pueden confirmar en la página web de Senaclaf. Es más difícil a veces cuando es un familiar. Lo que sí es importante es que si la persona les dice que un familiar directo es una persona políticamente expuesta y ustedes no lo toman en cuenta y y consideran la operación de riesgo bajo y hacen una debida diligencia normal o simplificada, ahí está el error. Que la persona les haya contestado es un PEP y ustedes se olviden de hacer una intensificada y considerar la operación de riesgo alto. Eso es un error grave y generalmente se paga con multa. Acá lo que hago en el punto 2.2 es todo el razonamiento que hicimos antes, que fue ir razonando a través de esas dos normas que tenemos, ponerlo por escrito, porque como les dije, la obligación es por escrito. Y el documento por escrito tendría que contar con estos conceptos en algunos párrafos. Estoy haciendo un análisis de riesgo en Word. Podrían hacer un análisis de riesgo a través de una matriz de riesgo que tendrían que elaborar específicamente para su empresa y poder hacerlo a través de una planilla Excel. No todo el mundo es muy ducho con eso y por lo tanto preferí manejarme con Word porque es más sencillo. Pero el que se siente con la capacidad de poder elaborar una matriz de riesgo utilizando las planillas Excel o las planillas Cal, bienvenido sea. Mientras esa planilla, esa matriz de riesgo esté bien hecha, es válida para la Senaclaf. Vamos a seguir con esta que está realizada en Word. ¿Qué debería tener el documento? Una pregunta, Francisco, Sí, te perdón, pido disculpas. Mario, te escucho. ¿La CLAF tiene algún formulario de matriz de riesgo como para poder tomar como base? No, la Senaclaf el problema que tiene con el tema de la matriz de riesgo es que cada sector tiene características particulares y no solo eso, cada empresa de cada sector tiene características particulares que tienen que ser tomadas en cuenta para poder realizar la matriz de riesgo. Por lo tanto, la matriz de riesgo es un documento muy personalizado que tiene que hacer cada uno de los sujetos obligados. Tú me vas a decir, sí, pero yo no soy especialista en este tema, no soy muy bueno con CAD ni con Excel y también si tuviera que comprarlo, el programa específico para una matriz de riesgo para el sector mío rematador, me cobran mucha plata. Es totalmente cierto eso que decís. Por lo tanto, la única opción que hemos considerado en Senaclaf por ahora es mostrarles un ejemplo de una matriz de riesgo hecha con Word. En 3 o 4 párrafos, hacerlo de esta manera que consideramos que se puede hacer, es válido
y queda bien. Existen empresas que están en condiciones o porque saben manejarse muy bien con Excel de hacerlas, las matrices de riesgo o de comprar un programa específico que lo mandan a hacer a un programador o un analista de sistemas, ingeniero de sistemas, pero bueno, eso sale mucha plata. Sí, otra cosa que les puedo decir es que Gafilat mandó un modelo adaptable, pero que estamos analizándolo internamente en la CENACLAF para ver porque tiene su complejidad bastante importante para poder explicarlo. Entonces queremos estar seguros de que es amigable para todos los sectores y llegado el momento vamos a ver si en el 2025 lo lanzamos para que cada cual lo pueda adaptar a su sector. En principio, por lo que he podido ver, tiene una complejidad bastante grande y a veces es difícil de explicar. Pero bueno, lo estamos analizando internamente. Cuando consideremos que sea de utilidad, lo vamos a lanzar. Vamos a ver en el 2025 si es posible que lo lancemos. Pero ya te digo, Mario, no es demasiado amigable y es difícil, hay que explicar muchas cuestiones que a veces son difíciles de entender, riesgo inherente, riesgo residual, mitigadores, vulnerabilidades, y son todos conceptos que te puedo decir que para nosotros que somos relativamente especialistas en el tema, son entendibles con cierta complejidad, pero no podemos pretender de que entiendan ustedes todos estos conceptos específicos de prevención de lavado de activos, que habría que hacer cursos de capacitación mucho más profundos. No sé si me seguiste con la idea, Mario. Sí, perfecto, muchas gracias. Dale. Bueno, vamos a ver cómo sería esta minuta, este documento, en donde ustedes reflejan el análisis de riesgo de esta operación. La operación analizada consiste en la adquisición de distintos lotes en un remate ganadero por un monto de $160.000 por parte de Jorge Dionisio Faquimi Goureda, soltero, quien abona dicha adquisición con cheques de su cuenta bancaria en BBVA. ¿Eran cheques? Creo que era una transferencia, ¿no? Por eso, esto lo voy a cambiar. Entonces, Sí, acá en vez de creo que cheques, se diría... habló de transferencia al principio. Exacto, entonces acá en vez de cheques diría con transferencia bancaria de su cuenta bancaria en BBVA. El origen de los fondos proviene de la ganancia que le proporciona su establecimiento comercial, del cual es el único propietario. Si bien inicialmente se consideró de riesgo bajo por ser la operación pagada a través de transferencia bancaria, acá está aclarado, inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, el vínculo familiar del cliente con una PEP, su madre, clasifica esta operación como de riesgo alto, según el artículo 13 del decreto 379018. En consecuencia, se requerirá debida diligencia intensificada para el cliente Jorge Dionisio Faquimi Goureda. Esto es básicamente lo que tendría que tener ese documento de análisis de riesgo en 3 o 4 párrafos. Ustedes explican claramente por qué llegan a la conclusión que llegan. Entonces acá tenemos terminada la parte que va con el análisis de riesgo. ¿Esto a qué nos ayuda? A no equivocarnos cuando hacemos la debida diligencia del cliente. En nuestra página web de la CENACLAF, nosotros para el sector rematadores tenemos 6 formularios diferentes. ¿Por qué tenemos eso? Porque ustedes pueden tener 2 tipos de clientes. Pueden tener un cliente persona física o un cliente persona jurídica. El cliente es persona física, puede haber 3 opciones: que el riesgo sea bajo, que el riesgo sea medio o que el riesgo sea alto, lo que da lugar a una debida diligencia simplificada, normal o intensificada, de acuerdo a lo que corresponda, y para personas jurídicas también tendríamos las 3 situaciones. Por eso nos tomamos la molestia de elaborarles 6 formularios. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes ver qué conclusión llegaron en el caso. En el caso llegaron a la conclusión que tienen que hacerle la debida diligencia solo a una persona, que es
Jorge Dionisio Fakimi Goureda, y que es una persona física y que la debida diligencia que tienen que hacer es intensificada. Por lo tanto, van a la página web de la CENACLAF y bajan el formulario para cliente persona física debida diligencia intensificada del sector rematadores, y ahí van a tener claramente establecidas cuáles son las preguntas que le tienen que hacer, porque ese Perfecto. formulario fue llenado teniendo en cuenta para las preguntas que tienen que hacer toda la normativa que tiene que ver para el tipo de debida diligencia que corresponda al caso, que en el caso concreto es una debida diligencia intensificada. ¿Para qué los ayuda a usar este formulario? Para no cometer errores, para no olvidarse de hacer todas las preguntas que tienen que hacer. Ustedes no tienen obligación de utilizar el formulario. La ventaja del formulario es que los ayuda a no cometer errores, y eso después les ayuda a que, si hacen todo bien, no tener una sanción de la CENACLAF, que es lo importante, que es lo que ustedes quieren y que es lo que la CENACLAF también quiere. Entonces, ahora entramos en la debida diligencia basándonos en la conclusión del análisis de riesgo anterior, que es fundamental. No hay uno sin el otro. No puede haber debida diligencia sin análisis de riesgo previo. Si no hay análisis de riesgo, el riesgo que ustedes corren es que seguramente se equivoquen y hagan mal la debida diligencia. Por lo tanto, el formulario, el análisis de riesgo previo, los va a ayudar a no cometer errores cuando hagan la debida diligencia. Debida diligencia del cliente. Se debe realizar debida diligencia del cliente Jorge Dionisio Fakimi Goureda. Herramientas recomendadas: formularios específicos de debida diligencia intensificada elaborados por la CENACLAF. Y ahora, antes de seguir con este documento, quiero ir directamente al formulario que elaboramos para que ustedes puedan ver cómo lo fuimos llenando. Entonces voy a dejar de compartir ahora este documento, después volveremos a él, e iremos a compartir cómo llenamos el formulario. Vamos a buscar dónde está el formulario. Acá está. ¿Ustedes están pudiendo ver el formulario? Sí, sí. Perfecto. Como pueden ver, es un formulario para el sector rematadores. Como le dije, cada sector tiene su formulario. Bajen específicamente de la página web de CENACLAF el formulario de rematadores. También, de acuerdo a lo que habíamos determinado en el análisis de riesgo, era un caso de riesgo alto de debida diligencia intensificada. Tiene que ser el formulario de debida diligencia intensificada, no otro. Si se equivocan en el formulario que eligen, están en el horno, porque se van a dejar de preguntar preguntas que son fundamentales. Entonces, no se equivoquen. Sector rematadores, formulario de debida diligencia intensificada, formulario para cliente persona física, que es el caso. Por lo tanto, acá este es el formulario que para este caso concreto nos toca utilizar. Y empezamos viendo qué datos nos pide. Son todos datos que pide la normativa, no nos olvidamos de ninguno. Nombre y apellido completo del mejor postor, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, domicilio, estado civil, es soltero. Los datos de la cónyuge no es necesario porque es soltero. Profesión, oficio o actividad profesional, productor agropecuario, propósito y naturaleza de la operación, para engorde y comercialización a frigorífico. Nos dio la razón de por qué está comprando este ganado. La pregunta esta, el número 2, ¿actúa a nombre propio o actúa a nombre de un tercero? Siempre hay que hacerla, siempre. Acá no es solo el tema de la representación por apoderamiento, sino también yo creo que esta pregunta está relacionada con el tema del testaferrato. Ahora, cuando quien adquiere el bien es un testaferro que lo está haciendo por un delincuente, obviamente que no le va a contestar: no, no, yo actúo por fulanito de tal. No importa. Desde la prevención del lavado de activos, la pregunta hay que hacérsela.
¿tá? Y tiene que contestar, porque después, más adelante, estos casos salen a la luz y se va a ir viendo qué fue lo contestó y si mintió o no mintió, y esto servirá para que en la etapa represiva haya mayor información para tratar de entender cómo fue que se dio todo el negocio y cómo funcionaba. Por lo tanto, hay que hacer la pregunta. Acá nos dice que actúa a nombre propio, por lo tanto, al no decirnos que actúa a nombre de un tercero, no hay que llenar nada del tercero porque actúa a nombre propio. También es fundamental en el punto 4 el origen de fondos, que nos dice ganancias que proporciona su establecimiento ganadero del cual es propietario. Acá no los dice, pero esto solo no va a alcanzar. Después nos va a tener que acreditar que esto que nos dijo es tal cual. No alcanza solo con preguntar el origen de fondos. Tiene que estar acreditado documentalmente. Después, cuando veamos los documentos anexos, vamos a ver cómo acredita esto la persona. Personas políticamente expuestas. Se le pregunta si él es una persona políticamente expuesta, dice que no. Se le pregunta si es familiar, si tiene un cónyuge, concubino, pariente por consanguinidad, asociado cercano, y lo que nos contesta es que sí, que su madre, Josefina Goureda Lemos, es una PEP. Entonces se le tiene que preguntar detalle de la vinculación con el cliente o el beneficiario final y el cargo. Madre del cliente, diputada nacional por el periodo 2021-2025. El siguiente punto es la declaración de regularidad fiscal, que para la debida diligencia intensificada está prevista. La normativa establece 4 formas de acreditar la regularidad fiscal. La más sencilla es la primera. El cliente declara estar al día con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y firma el documento. Ahí, después de la regularidad fiscal. Él está diciendo que esa es la forma. También el numeral 2 se declara que la actividad que se desarrolla está exonerada de tributos. En este caso no podría ser porque él tenía un establecimiento comercial, pero supongamos que quien adquiere es un estudiante que no paga impuestos de ningún tipo. Bueno, en ese caso podía ser. Por lo tanto, la primera opción es la más sencilla de todas. Se pone la cruz y se le hace firmar. Acuérdense en que por el principio de oportunidad, artículo 8 del decreto 379-018, todo esto ustedes tienen tiempo de hacer, tanto el análisis de riesgo como la debida diligencia, desde el día del acto del remate hasta 20 días más. Porque lo dice la norma, tan excepcionados de que sea hasta el día. Entonces ustedes en ese sentido tienen una ventaja porque tienen 20 días para poder hacer esto. Sigamos. Las listas. Cuando es una debida diligencia intensificada, 3 listas son fundamentales. La lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está en nuestra página web de la CENACLAF, le hacen por él, por Jorge Fakimi, y tiene que estar impreso y tiene que surgir la fecha en que lo hicieron. Muchas veces en fiscalizaciones no me aparece la fecha. Entonces no sé si la persona la hizo en el momento que la tenía que hacer o 2 años después, porque a veces pedimos operaciones de hace 2 o 3 años atrás. Por lo tanto, es muy importante, porque si es de hace 3 años y no me surge la fecha, puedo suponer que la hizo ahora y bueno, entramos en un forcejeo de sí, no, sí, fue antes, fue ahora y no es bueno. Por lo tanto, cuando imprimen los documentos, tiene que quedar claramente la fecha y el nombre de la persona por quien realizaron la búsqueda y que no existen coincidencias. Entonces, eso es importante que esté en el documento. Después, búsquedas en fuentes públicas o privadas. Nosotros acá, en este caso, utilizamos Google, porque es la más utilizada, no es la única que hay, puede ser Yahoo, puede ser otra, pero digamos, Google es bastante, si hay algo en Google aparece. La fecha en que la realizamos y por quién, por Jorge Fakimi. Y también la lista PEP, por Jorge Fakimi y por su madre Josefina Goureda,
y ahí confirmamos que su madre realmente es diputada del Parlamento Nacional. Después se verifica la identidad del cliente y se verifica la identidad del beneficiario final. Y acá terminamos el llenado del formulario. La ventaja que tuvimos por usar el formulario es que no nos olvidamos de nada de que la normativa nos pide que tenemos que preguntar. Preguntamos absolutamente todo. Y ahora vamos a ver que además del formulario hay algunas cuestiones que nos contestó en el formulario que tienen que ser acreditadas documentalmente. Entonces vamos a ver cuáles son. Dejo de compartir este documento y volvemos al documento anterior que estábamos viendo para poder seguir viendo cuál es la documentación que tenemos que solicitarle además del formulario. Documentación requerida, ¿la están viendo? ¿Están viendo el Correcto. documento? ¿Apareció? Sí. Perfecto. Documentación Apareció. requerida. Primero, copia de la cédula de identidad del cliente, Jorge Dionisio Facchini Goureda. Obviamente, no solo es preguntarle el nombre, sino acreditarlo. 2, declaración jurada de regularidad fiscal. Eso acuérdense que si elegían la primera opción está directamente en el documento donde se lo hicieron firmar diciendo de que le estaba al día, es válido eso y él lo tiene que firmar. Por lo tanto, está directamente en el documento si usaron el documento. 3, búsquedas en listas relevantes incluidas. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el cliente Jorge Dionisio Facchini Goureda, en fuentes públicas y privadas, en el caso Google, por el cliente Jorge Dionisio Facchini Goureda. Lista PEP elaborada por Senaclaf, está en nuestra página web de Senaclaf, la lista actualizada PEP, por el cliente Jorge Dionisio Facchini Goureda y por su madre Josefina Goureda Lemos. 4, documentación que respalde el origen de los fondos, que puede ser un certificado contable del cual surge que en el último año tuvo ingresos por su explotación ganadera de uso $800.000. Acá esta es una forma muy válida de acreditar que tiene ingresos suficientes para hacer, para en este remate adquirir eso. Tendrá que pedir a su contador que le haga un certificado contable. No es la única forma, les puse una de ejemplo. La casuística en estos casos dependerá en cada situación de lo que sea. Si vendió un inmueble, tendrá que traernos fotocopia de la venta del inmueble, de la escritura de venta del inmueble. Si es ahorros de su trabajo como funcionario, nos tendrá que traer su recibo de sueldos y tenemos que ver si tiene una capacidad de ahorro suficiente. Es decir, les pongo un ejemplo para que entiendan que esto no es solo juntar papelitos, sino que hay que hacer un razonamiento fundamental. Nos dice que es ahorros y resulta que en el remate gasta $1 millón en adquisición. Entonces nos dice, bueno, son ahorros de mi trabajo. Bueno, tráiganme el recibo de su trabajo. Nos trae el recibo de su trabajo y gana $60.000 por mes. ¿Es válido eso? No, no es válido. Les están tomando el pelo. Entonces, ustedes tienen que analizar la documentación que les presenta, si todo lo que pasa es razonable, si tiene sentido, porque eso no tiene sentido. Una persona que gana $60.000 no puede ahorrar $1 millón ni que se pase 50 años ahorrando. Eso es importante porque nos hemos encontrado con casos en que están los papelitos, pero cuando analizamos los papelitos que nos traen, no cierra el razonamiento, no hubo razonamiento por parte del sujeto obligado. Mario, levantaste la mano. No sé Sí, ante la eventualidad que le pidamos a la persona que justifique el ingreso de los fondos, el origen de los fondos. La persona dice que sí, nos va a proporcionar la información y pasan los 20 días, lo llamamos, no la proporciona. En ese caso hacemos un ROS. Por supuesto, ni lo duden.
Ok, hacen ROS y explican claramente. Es una situación clarísima en donde ok, tienen que hacer un ROS, porque el día de perfecto. mañana es la única manera que ustedes tienen, si el tema salta a la luz, de que ustedes no terminen sancionados, o Ok, sea, que corran el riesgo. No perfecto. sé si hay alguien más, porque en realidad como yo tengo la pantalla abierta con los documentos, no veo si hay alguien más que levantó la mano. Estoy abierto a más Sí, preguntas. A Mario lo estoy viendo, pero a los demás no los estoy viendo, por lo que no me estoy dando cuenta si hay alguna otra pregunta. Estoy abierto a escuchar más preguntas. sí, Francisco, una consulta de este tema también. Si el cliente nos da, por ejemplo, y el origen de fondo fuera rentas de dividendos, por ejemplo, y nos da la declaración fiscal del impuesto a la renta, y ahí ya está reflejado, eso ya serviría como documento de origen de fondos, ¿verdad? Dividendos de su empresa. O sea, él es una persona que tiene una empresa, compra los bienes como persona física y son Exacto. retiros que realiza de su empresa. Sí, Forma más fácil de hacer eso es también el certificado contable que establezca que el contador analizó la contabilidad y que durante el año él tuvo retiro de utilidades, por tanto, en su calidad de socio, dueño de un porcentaje tal. Pero no necesariamente es el único. Tú me estás diciendo también el pago de impuestos de él como persona física. ¿Es eso que me estás diciendo? claro, No porque puedo- en la declaración de IRPF va a estar reflejado eh, los ingresos que él tiene, de hecho. O sea, ya sea los dividendos que tenga de su empresa o, no sé, o intereses, o ganancias por bienes de Sí, a ver, capital. a mí Porque el problema del certificado del contador es que el cliente tiene que pagarle al contador, entonces te dice, no, pero me estás pidiendo algo que tengo que gastar. Ahí a eh, veces empieza el tira y afloje, en la ¿no? medida en que surja claramente establecido en eso, en el documento que tú me decís que los retiros de esas utilidades y que son razonables, son y más importantes de la plata que gastó en el año anterior, para mí está bien, pero no tengo tan claro porque si bien soy abogado y escribano, no soy contador, no termino de tener bien claro el alcance de eso. Pero me importa dejarte clara la idea. Si está reflejado ese ingreso en ese documento que presentó ante la FI, es válido. La posición de la Senaclab es que ustedes traten de encontrar la forma de acreditar esto que sea válida y que signifique el menor gasto tanto para sus clientes como el menor gasto en todo lo que ustedes realizan. Por eso siempre estamos muy atentos a esto porque no queremos en la medida de lo posible que toda esta cuestión de la prevención del lavado de activos signifique mucho más gasto, porque no es la idea. O sea, queremos, por eso estas capacitaciones, por eso tratando de explicarle que puedan entender y que muchos sujetos obligados traten de hacerlo ellos mismos, que no tengan que contratar a nadie, que con estas explicaciones muchos se tiran al agua y lo hacen ellos mismos y bueno, esa es la idea, que no haya gasto extra por todo esto. No es la idea. Por eso estamos tanto con el tema de la capacitación. Espero haberte sido de ayuda con la respuesta que te di. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo no estoy viendo, por lo tanto, si no hay más preguntas, iríamos dejando por acá. Espero haber sido lo más claro posible para haberlos ayudado a entender el caso práctico. Como les dije, esto se va a publicar en el mes de enero seguramente, porque en esta semana yo estoy dando 13 capacitaciones y bueno, tengo mucho trabajo después que revisar. Me voy a ir de licencia algunos días. En enero de a poquito voy a ir leyendo tanto las capacitaciones que di este mes como las que di hace 2 meses, revisar que no haya ningún error. Vieron que hoy encontramos un error en la letra esta que decía cheque, pero era Ujú. transferencia bancaria, por lo tanto,
todas esas cuestiones son importantes para mí porque quiero que todo lo que se suba no tenga ningún tipo de error y por lo tanto en enero espero poder terminar todo esto con tranquilidad y cuando esté pronto avisarles a sus correos electrónicos para que puedan verlo. Ya sé que este es un solo caso, pero pueden después utilizarlo como ejemplo. Acuérdense que la normativa es siempre la misma para el análisis de riesgos, son esos dos artículos los fundamentales. Después, obviamente, pueden ir encontrando algunas otras normas y van entrando en el tema, pero esto es como darles un punto de referencia que los ayude a ir entendiendo cada vez más este tema. Bueno, de mi parte, Francisco, sí. hay una pregunta en el chat. Dice, Sí. ¿la documentación requerida termina en el punto 5? En el caso concreto, sí. Sí. Acá, miren, acá estoy mirando otro tema que tiene que ver con consideraciones normativas de interés. Vamos a ver qué dice este artículo 58, que si lo puse debe haber sido por algo, porque debe tener alguna importancia para ustedes. Vamos a analizarlo porque yo ya me di cuenta que es importante y es bueno que se los explique ahora. Traten de seguirme porque tiene su interés realmente. Artículo 58. Es referido específicamente a rematadores. Umbral para la debida diligencia intensificada. Sin perjuicio de la debida diligencia intensificada que corresponda realizar de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del presente decreto, los sujetos obligados, según lo establecido en el artículo 51, 52 y 53 del presente decreto, deberán intensificar los procedimientos de debida diligencia de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior cuando efectúen ventas en remate público por un monto superior a 300.000 o su equivalente en otras monedas. ¿Qué pasa con esto? El problema que pasa con esto, que este decreto fue realizado con anterior a la ley de urgente consideración. La ley de urgente consideración que hizo, agregó el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574. Entonces hay una contradicción entre lo que dice este decreto, que dice que si la plata se paga bancarizada, pero es mayor de 300.000 dólares, tienen que ser intensificada, y lo que dice la LUC, que dice que si la plata es bancarizada, no importando el monto, en principio hay una presunción simple de riesgo bajo. ¿Qué pasa? Perdón. Hay que hacer una interpretación jurídica y obviamente ustedes no son abogados, pero ¿cuál es la interpretación jurídica que hay que hacer acá? Que una norma de superior jerarquía posterior que entra en contradicción con una norma de inferior jerarquía anterior deroga tácitamente a esta última. Lo que ha pasado acá es que a la ley de urgente consideración, al redactar el inciso segundo del artículo 17, que no establece monto, y si es bancarizado, aunque sea 20 millones de dólares, en principio en una presunción simple de riesgo bajo, deroga tácitamente este artículo 58. Por lo tanto, a ustedes lo que les recomiendo es en el artículo 58 pongan esto fue derogado por el artículo 17, inciso 2 de la ley 19.574. Porque si no, lo van a leer el día de mañana y si no hacen eso, no se van a acordar de esta explicación que le di y van a pensar que si la operación es toda bancarizada por encima de 300.000 dólares, es intensificada. Y eso ya no es vigente. No sé si fui claro con esta explicación que les di. Sí, perfecto. ¿Tá? Es Clarísimo. muy importante, es una explicación jurídica. En realidad lo que hicimos en la Senaclaf, trabajamos 4 abogados haciendo un proyecto de decreto que modificara este decreto poniéndolo en armonía con la ley de urgente consideración, porque si no se daban estas interpretaciones que daban lugar a error a los sujetos obligados.
El problema está que no somos nosotros los que decidimos qué proyectos de decreto se aprueban, es el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene sus prioridades y lo entendemos. Y no consideró que este tema fuera una prioridad en este momento y por lo tanto no salió ese proyecto para adecuar el decreto a la ley de urgente consideración. Entonces, por eso, cada vez que hacemos las capacitaciones, tenemos que tratar de dar estas explicaciones, porque si no, la gente lee y dice, pero acá dice esto. Y está, no, porque no se va a acordar que una norma posterior de superior jerarquía derogó esto. Entonces, claro, porque no todo el mundo es abogado. Este viene un trabajo de interpretación jurídica que le corresponde hacer a un abogado. Y no se puede pretender que todos los sujetos obligados que no son técnicos del derecho, los que son bárbaros, pero los que no lo son, puedan hacer estas interpretaciones jurídicas. No se les puede exigir eso. Por eso trato de explicarlos en cada capacitación que hago. Ok. No sé si hay alguna pregunta más. Francisco, tal vez justo en este punto, eh, por, por oposición, digamos, si hubiera una parte del pago que es en efectivo, la operación queda toda como riesgo alto, ¿verdad? ¿O no? En realidad, yo les diría, esta norma, el artículo 58, está también en el artículo 47 y en el artículo 35, con la diferencia que acá solo está esta parte de la norma, y en el artículo 47, que es para escribanos, abogados y contadores, y en el artículo 35, que es para el sector inmobiliario, tiene esa otra parte que habla que si hay efectivo y la CENACLAF interpreta en todo o en parte, se deberá intensificar la debida diligencia, es decir, que hay en todo o en parte. En el caso de ustedes esa parte no está. Por lo tanto, lo que se aplica en el caso de ustedes es el artículo 13, que vamos a ir al artículo 13, ese literal, donde está el artículo 13, acá está, esperen un minuto, ustedes van a tener que aplicar el artículo 13 literal G, negocios en que se utilicen cuantías elevadas de efectivo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque en el caso de ustedes, a diferencia que en el sector inmobiliario y el sector escribano, cuando hicieron el artículo 58 no pusieron esa parte, que sí pusieron en el artículo 35 y en el artículo 47. Por lo tanto, en el caso de abogados, escribanos y contadores, y en el caso del sector inmobiliario, si hay $10 en efectivo, es intensificada, porque tienen una norma específica en su capítulo específico, que es entonces una norma específica del capítulo específico, deroga esta norma de la parte general, porque norma especial deroga norma general. Pero como en el caso de ustedes no está, en el caso de ustedes no hay una norma especial en su capítulo en relación al efectivo, en todo o en parte, ustedes aplican esto, cuantías elevadas de efectivo. Y ahí corresponderá, en el caso de ustedes, determinar qué es una cuantía elevada de efectivo para elevar el riesgo. ¿Me seguiste con el razonamiento? ¿Hola? Hola, sí, sí, perfecto. ¿Está? Está claro. Entonces, es diferente cómo lo tienen que manejar ustedes que cómo lo tienen que manejar los abogados, escribanos, contadores y el sector inmobiliario, porque ellos tienen una norma específica que les dice que si hay efectivo y la CENACLAF interpreta en todo o en parte, tienen que aplicarlo. Y así se lo decimos. Y la única excepción, por ejemplo, que les aceptamos a los escribanos es que si una parte del precio muy pequeña está en efectivo, pero fue para el pago de los impuestos que hay que pagar, el ITP,
lo aceptamos siempre que coincida el efectivo con el formulario de pago del ITP. Es la única excepción que le aceptamos, que no está en la normativa, pero lo flexibilizamos así, pero nada más. Entonces, y en el caso de ustedes no podemos utilizar esa norma, tenemos que utilizar esta, cuantías elevadas de efectivo. Y eso dependerá de ustedes determinar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos terminando por acá. Espero que esta capacitación con un enfoque práctico haya servido. Nosotros pensamos que sí. Lo fundamental de esta capacitación no era tanto ver casos diferentes, sino mostrarles el procedimiento, cómo actuaríamos nosotros, cómo iríamos haciendo la debida diligencia en un caso en concreto. Que tomen esto como modelo para poder utilizarlo en cualquier otro caso que les toque intervenir y que les sea de ayuda. En enero estará publicado y esperamos que les sea muy útil. Y por último, decirles que entren en nuestra página web de la Senaclaf, se entra a través de poniendo la palabra Senaclaf en Google y miren porque hay mucho material de interés que les puede servir para facilitarles este trabajo. De mi parte, nada más. Les agradezco que hayan estado presentes y bueno, me despido quedando a las órdenes de ustedes. La mayoría de ustedes me conocen, yo soy coordinador del sector inmobiliario y rematadores y bueno, estoy a las órdenes para ayudarlos en todo esto. Bueno, de mi parte nada más y por acá me voy despidiendo. Hasta luego, Gracias, hasta luego. Hasta luego, Francisco. hasta luego. Gracias. De Muchas nada. gracias.